Bienvenidos otra vez a El Segundo Mensajero, el podcast donde ya me equivoqué de guión. Qué menso estoy. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast donde los monstruos están en la cabeza y no debajo de la cama. Yo soy su anfitrión Miguel Noriega y hoy está nuevamente conmigo la doctora Pamela Ayala, la doctora favorita de Puebla. ¿Cómo estás, doctora? Hola a todos. Qué gusto volver a estar aquí. Saludos. Muchas gracias, doctora. Noten cómo le digo doctora a pesar de que es mi esposa y dormimos juntos. Bueno, la nota cultural del episodio pasado se las voy a dejar en el Instagram. Es una lista que curó nuestra historiadora Alice Wexler, obviamente, de las representaciones de la enfermedad de Huntington en la cultura popular. Entonces vayan a ver el post cuando esté arriba, que va a ser cuando salga este episodio. Y pónganme en los comentarios si ya habían leído alguno de los libros o han visto alguna de las series que lista la doctora Wexler. En fin, hoy, Pam, te voy a contar una historia Cuéntame. que puede ser muy triste o puede ser muy esperanzadora, dependiendo de cómo la vean. Ok, Bueno, estoy lista. perfecto. Ok, las enfermedades genéticas se han conocido desde los primeros años de la humanidad. Muchas de estas enfermedades llamaron la atención de nuestros ancestros por sus efectos deformativos sobre el cuerpo humano y se les dio una connotación negativa. Se creía que tenían un origen sobrenatural. Estas personas con malformaciones al nacimiento eran consideradas monstruos, entre comillas, y hasta el día de hoy la rama de la genética que se dedica al estudio de las malformaciones se conoce como teratología, que viene del griego teratos, que si lo quisiéramos traducir como muy burdamente sería como monstruo, pero supuestamente la traducción más correcta es estructuralmente ambiguo. La filósofa Rosy Briadotti dice que este término se refiere a un individuo que es igualmente prodigio y demonio. ¿Tú cómo ves esa definición, Pam? Chale, pues está muy extremista esa visión, la verdad. O al menos yo la veo así, prodigio y demonio. Tal vez porque siempre eh, ha sido el prejuicio Uh-huh. de que no pueden coexistir. Ajá, sí, como que son, ¿cómo se dirá? Como que son gente aparte, Ajá, o sí, sí, incluso no son sí. gente, ¿no? Sí. La autora Pamela Schultz de la Universidad Alfred de Nueva York menciona que hay tres acercamientos históricos al concepto del monstruo: el de la providencia, el de la ciencia y el de la imaginación materna. El primer concepto, que es el de la providencia, se refiere a que la aparición de un monstruo puede obedecer a la influencia directa o la voluntad de los dioses, y que es un presagio tanto bueno como malo. Aquí tengo otra pregunta para ti. ¿Tú recuerdas alguna malformación o algún defecto o situación ahí de variante de la forma del cuerpo humano que tú digas, me han dicho que esto es de buena suerte o he escuchado que esto es bueno o que presagia que nos va a ir bien? O sea, no de buena suerte, pero sí he escuchado de un defecto congénito, que los hace ver guapos o que les da como alta clase. Y Ajá, eso es lo que es le llaman la barba partida, ajá, sí. pero en realidad es que la mandíbula no se fusionó como debió haber sido Uh-huh, durante el desarrollo embrionario y es un defecto menor, uh-huh, ¿no? sí. Pero sí mis conocidos, y es como, no, es que eso se me hace así como de guapo, Como varonil. como atractiva, ajá, como varonil, sí. Yo siempre lo he asociado como que es algo varonil, incluso
Digo, yo sé que ustedes no me ven que estoy haciendo ahorita, pero luego uno cuando estaba más joven como que hacía este efecto especial de nalguitas. Ajá, de hacerse la nalguita en la barbilla y hacer una voz más grave y decir hola. Entonces sí, es como un ejemplo como muy simple. El concepto científico, según Pamela Schultz, es el que busca las causas naturales más que... A ver, espera, o sea, ¿se dan cuenta de que el doctor tiene una fijación con las Pamelas? Sí. O sea, ¿se han dado cuenta? Así de buena soy. Así es. Así de buena soy. Ahora sí que es como dicen, once you go black, you never go back. Once you go Pamela, you never lees otros autores. Bueno, que justo hoy estamos platicando con un amigo acerca de otra historia de otra doctora Pamela, pero ahí luego se las contamos. Sí, por eso digo, o sea, tienen una fijación, Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces el concepto científico es el que busca las causas naturales más que las sobrenaturales. Y finalmente, el de la imaginación materna establece que las malformaciones son las evidencias de los deseos y pensamientos más profundos de la madre durante el embarazo que terminan marcando físicamente al feto. Esto siento que va un poco hacia tu trabajo, Pam, porque primero que nada, tú como genetista te has dedicado los últimos años de tu vida pues a buscar la causa de las malformaciones en los niños, ¿no? Y siempre como que en estas causas naturales. Uh-huh. Pero seguramente también dentro de tu práctica y más de que tú te dedicas a planear embarazos, creo que también te has enfrentado mucho como a estas ideas que existen acerca de si me expuse a tal cosa, va a pasar esto en el bebé, o a lo mejor ideas más duras como es que tenía mucho antojo de sandía y me salió un bebé con forma de sandía. Ajá, o por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia que tú cuentas de tu mamá y el Delaware Punch. ¿La puedes compartir? Sí, claro. Antes de contar la historia de mi mamá, algo que de seguro tú y yo hemos escuchado desde hace años en nuestra formación de médico, es que la luna llena o algo así es la que provoca el paladar hendido. Uh-huh, sí. Ajá. Eso yo creo que es desde hace años. Y la historia que siempre cuento del Delaware Punch con mi mamá es algo que me gusta platicarles al público en general y a mis pacientes para que entiendan que no solo somos las instrucciones que nos heredan nuestros papás, sino también somos la influencia que tiene el medio ambiente sobre esas instrucciones. Y es que yo hasta ahorita, mis 32 años, jamás me ha gustado el refresco, jamás. Pero yo me di cuenta como a los 12 años que me gustaba el Delaware Punch. Y yo así, pero no entiendo, ¿no? A mí no me gusta nada de esto. Y cuando mi mamá me vio tomando así mi Delaware, me dijo, ay, eso cómo me gustaba cuando estaba embarazada de ti. Lo tomaba cada rato. Y decía yo, pues sí, por eso me gusta. Y es que, en serio, o sea, también somos producto de todo lo que nos rodea. Y yo creo que por estas situaciones como que se fueron generando estas ideas. Por ejemplo, los griegos antiguos recomendaban a las futuras madres mirar estatuas de los héroes Castor y Pólux u otros objetos de gran belleza para tener hijos agraciados. A su vez, las costumbres húngaras mencionaban que una mujer no debía guardar hojas en su pecho porque se iban a marcar las hojas en el pecho del bebé. También mencionaba que era poco recomendable lanzar carne en dirección a una mujer y mucho menos hígado, porque en ese caso el niño iba a tener pecas. El folclore británico, en el folclore británico, te imagino con un buen de hígado encima. Mi mamá siendo atacada por el carnicero y con hígado, porque queda con carne de veras.
No, no es cierto. Saludos a don Isaías, el carnicero de mi cuadra. Saludos. En el folclore británico, el consumo de fresas es la causa de lesiones rojas en la piel, que seguramente se refiere a unos pequeños como lunares hechos de vasitos que se llaman hemangiomas. Y bueno, en México precisamente pues existe esta creencia de que la luna llena puede alterar el curso del embarazo, que esto a mí una vez me lo explicó una paciente y dijo que tenía que ver con las mareas. O sea que si la luna mueve el mar, pues la luna obviamente puede mover el líquido amniótico y alterar el embarazo, o algo así me explicó en su viaje. La verdad es que ese es un parteaguas en mi vida. O sea, tiene más ciencia que muchas cosas que he escuchado. Tiene su lógica. Sí. Por ejemplo, hoy me contaron que están haciendo como una especie de prueba de que si te pusieron el Sputnik, te pusieron un chip o algo así que tiene un imán, y entonces que te pegues un tenedor Dios. en el brazo donde te vacunaron y que se te va a quedar pegado. Y entonces una amiga mía me mandó un mensaje muy preocupada porque me dijo, es que sí lo hice con mi papá y sí se le quedó pegado. Pero creo que ellos viven como en Cancún, un lugar donde hace mucho calor. Y le digo, pues seguramente es el sudor, o sea, tranquila. Pero bueno. Es más factible que sea el hierro en tu sangre a que sea un chip. Sí, o que Magneto vive cerca de su casa. Ay, ojalá. Estaría chido. Bueno, depende de cuál Magneto. O sea, Ian McKellen, el viejito, o Michael Fassbender. El que sea, me gustan sus poderes. Es un gran mutante. En fin, conforme el tiempo avanzó, hablando de mutantes, fue claro a través de las expresiones culturales que el concepto del monstruo creaba tanta curiosidad como terror. Es por eso que en el siglo XIX surgieron historias como el Drácula de Bram Stoker, el monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, el hombre invisible de H.G. Wells o el señor Hyde de Robert Louis Stevenson y muchos otros. Pamela Schultz, nuestra autora que mencionamos anteriormente, hace hincapié precisamente en Mr. Hyde porque menciona que representa el monstruo que vive dentro de nosotros, es decir, que todos los seres humanos somos capaces de actos atroces. Fue dentro de esta época de fascinación que tuvo lugar la notoria vida de Joseph Carey Merrick, el hombre elefante, que es el protagonista de este episodio. Merrick nació el 5 de agosto de 1860 en Leicester, Inglaterra. De acuerdo a su autobiografía, la deformidad que lo hizo célebre no era notoria al nacimiento, pero empezó a aparecer a los 2 años de vida y fue obvia a los 5 años. De acuerdo a Merrick, la única persona que le demostró amor fue su madre, mientras que su padre era más bien indiferente. O sea, cualquier papá en cualquier época. No. No. Bueno, o sea, no deberían de ser así. No tomen nota de las proyecciones de aquí, los presentes. O sea, abracen a su papá y oblíguenlo a que los abrace. Aquí es donde la historia se va a empezar a poner triste. A los 12 años, Joseph Merrick perdió a su madre y tuvo que dejar la escuela. Su papá se volvió... Porque no fue lo suficientemente triste saber que no nos abrazó nuestro papá. Ajá, sí. O sea, okay. Esto se va a poner precious, amigos. O sea, si están escuchando ustedes este episodio en un humor muy feliz, prepárese para tal vez salir menos feliz de esto. Bueno, entonces, a los 12 años perdió a su madre, tuvo que dejar la escuela y su papá se volvió a casar. Merrick describió a su madrastra como, cito, la razón por la que mi vida era una miseria absoluta. Durante su adolescencia empezó a desarrollar una deformidad en la columna, que eventualmente desencadenaría una lesión en la cadera y una cojera permanente. Merrick empezó a usar bastón desde muy joven. No obstante, su madrastra solía reprenderlo porque decía que solo usaba su discapacidad para no ayudar en la casa. Además, Joseph tenía que ayudar a su padre con la venta de mercería para apoyar a su nueva familia, que contaba con 2 nuevos hermanos, tenía 2 hermanastros. Una de las cosas que solía hacer su madrastra era quitarle el plato a la mitad de las comidas cuando no ganaba suficiente dinero, cito, como para pagar una comida completa, o pasaba directamente al maltrato físico. O sea, esta señora no se ganó su manualidad de pasta del 10 de mayo. No. Bueno, aparte porque Merrick ya no iba a la escuela. Pero si hubiera ido a la escuela, no se hubiera ganado su manualidad.
Entonces, Joseph dejó su hogar a los 16 años y se volvió vendedor de puerta en puerta con objetos, o él vendía objetos del carrito de su papá. Su papá tenía una mercería. La verdad es que Joseph no era muy buen negociante, básicamente porque nadie quiere abrirle la puerta al ver su aspecto. Y entonces aquí ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tenía Joseph Merrick? Joseph Merrick tenía una serie de malformaciones en su cara y en sus extremidades que se fueron desarrollando conforme fue creciendo. Las más notorias era una protrusión del hueso de la frente, tenía un crecimiento muy grande, muy abultado en la frente, que ahorita vamos a describir un poquito más, y tenía también un crecimiento en la parte posterior por la nuca, entonces su cabeza estaba como muy asimétrica, y aparte tenía su deformidad de la columna y sus brazos también eran muy asimétricos, tenía un brazo que estaba más grande que el otro. Entonces, pues a lo mejor la deformidad en los brazos no era tan aparatosa, pero lo que sí llamaba mucho la atención era su deformidad en la cabeza y parte de la cara. Entonces, pues nadie le quería abrir la puerta cuando él iba a venderles y en muchas ocasiones tuvo que salir a vender con un trapo en la cara. Cuando su tío Charles, hermano de su padre, se enteró que él estaba viviendo en la calle y que estaba siendo vendedor de puerta en puerta, él le ofreció cuidarlo, le ofreció darle techo y Charles también le ofreció a Joseph apoyarlo para seguir estudiando, pero él ya no quiso regresar a la escuela porque pues básicamente todo el mundo lo molestaba. Pues sí, claro. Y la verdad es que ir a la escuela es una experiencia horrible, sobre todo cuando eres adolescente, porque eres blanco de gente horrible que son otros adolescentes. Entonces, no me estoy proyectando, claro. Joseph siempre estuvo agradecido con su tío por todo lo que lo apoyó, pero cuando se enteró que su tío iba a tener a su primer hijo, Joseph decidió salir de su casa y internarse en una casa de trabajo. Las casas de trabajo eran lugares en la Inglaterra del siglo XIX donde uno se hospedaba, le daban 3 comidas al día y lo único que uno tenía que hacer era pues trabajar. Entonces estas casas eran financiadas por el Estado, la verdad es que no tenían las mejores condiciones, pero eran una opción a dormir en un parque. Ajá. Y bueno, esta situación pues fue algo muy noble de su parte porque pues Joseph como que no quiso ser una carga para su tío, entonces claro, le dijo, ¿sabes qué? Dedícate a tu familia, yo voy a estar bien, ya tengo un lugar a donde ir, que es esta casa de trabajo. Y su tío Charles le dijo, no, ¿cómo crees? Podemos hacerlo todavía, bla, bla, pero bueno, Joseph era una persona muy, muy noble, entonces... Y muy decidida. Y sí, él cuando tomaba una decisión, pues era lo que él iba a hacer. Joseph en la casa de trabajo lo que hacía era forjar cigarros con tabaco y papel arroz. En este entonces todos los cigarros eran artesanales, no existían producción en masa de cigarros. Sin embargo, la deformidad de su mano derecha se empezó a hacer muy notoria y esto le impidió trabajar porque ya no podía hacer el trabajo fino de armar los cigarros, y además el crecimiento de tejido que estaba alrededor de su boca ya le estaba impidiendo hablar, ya le estaba impidiendo comer, no se podía comunicar, tampoco se podía alimentar, y entonces los administradores de la casa de trabajo lo llevaron a la enfermedad de Leicester, donde le hicieron su primera cirugía para corregir el problema de su cara. Esta cirugía se realizó cuando Joseph tenía 20 años y aquí hay una de las primeras controversias de la historia. Joseph en su autobiografía dice que le quitaron medio kilo de tejido, pero en el documental que les voy a poner ahí en las fuentes mencionan... Pero los hombres suelen ver demasiado grandes ciertas partes cuando realmente pues no, no ¿verdad? Tan grandes. Ay, qué cruel. Pero es cierto. Es que en el documental dice que fueron 85 gramos. Entonces, no sé. Como que es mucha discrepancia. O sea, es como... No sé. Yo la verdad, para como lo describen y por el hecho de que dicen que no lo dejaba comer, yo pensaría que sí era un punto medio. Vamos a decir 250 gramos. Imagine usted que le quitan 250 gramos de jamón que le está colgando ahí de su cachete,
y que ya no le está dejando comer y ya no le está dejando hablar. Pero bueno, durante esta cirugía en la enfermería de Leicester, que una enfermería en ese entonces era como un centro de salud, seguramente lo atendió algún pasante mal pagado, pero durante la recuperación Merrick decidió dos cosas. Una, que ya no iba a regresar a la casa de trabajo, y dos, que es la más importante para la historia, decidió exhibirse a sí mismo para ganarse la vida, porque pensó que esa era su mejor opción, aunque la verdad no era como una idea que le encantara. Consiguió un manager de nombre Sam Thor para su carrera de fenómeno, porque durante este tiempo Inglaterra y particularmente Londres, tenía un, cito, apetito insaciable por los monstruos. Según el escritor Henry Morley, en 1850, él escribió: todos en la sociedad, desde los niveles más bajos hasta aquellos cuya cabeza se adorna con una corona, comparten el gusto por los hombres que pueden bailar sin piernas, enanos, gigantes y chicos con escamas de pescado. Además, 2 años antes de esto, P.T. Barnum ya había popularizado por todo el mundo los shows de fenómenos. No sé si... Bueno, sí, creo que sí hemos platicado algo de esto. A lo que voy es que Mike que dice que todo mundo, desde no sé quién hasta el que viste Corona, disfruta, también salió como tu comentario de los papás no abrazan, como todos, ¿no? Bueno, pues él describe lo que está viendo. Ahora sí que uno habla de cómo le va en la feria, o en este caso, en el show de fenómenos. Entonces, si ustedes no saben... Pero, o sea, ¿quién puso ese nombre del show de fenómeno? Los freak shows se supone que los popularizó P.T. Barnum. P.T. Barnum es el fundador del circo Ringling Brothers. A lo mejor han escuchado por ahí algún comercial que dice Barnum and Bailey presentan el circo Ringling Brothers. Ahorita es un espectáculo de circo como habitual, pero en ese tiempo era una exhibición de personas con pues diversas condiciones, por ejemplo que la mujer barbuda y que el hombre más fuerte del mundo y cosas así. Uh-huh. P.T. Barnum popularizó ese tipo de espectáculos en Estados Unidos. Si quieren saber un poquito más de la historia de P.T. Barnum, incluyendo canciones medio... Yo la verdad no soy fan, pero la película del Gran Showman es un musical precisamente basado en la historia de P.T. Barnum. Sale Zendaya y ya no me acuerdo quién más. Bueno, sale Hugh Jackman en el papel de P.T. Barnum, pero ya no me acuerdo quién más sale. En fin. El tipo de High School Musical, que también la hace de 17 Again o algo así. ¿Zac Efron? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? No sé, la verdad no me acuerdo. La vi una vez, o sea, honestamente, como fue una película muy sonada, dije, ok, hay que darle chance. La vi una vez, decidí que no la voy a volver a ver, como cuando vi La La Land, porque pues no fue lo mío. Ay, no, qué horror. La La Land desde el primer la, diga la verga, o sea, no. Es la única, opinión impopular, es la única película de la que he estado así a nada de pararme en el cine y salir. Pues ya. Yo ni siquiera me paré en el cine a verla, o sea. No somos gente de musicales. No. Bueno, excepto Chicago. Solo si es Frozen. Ajá, y Frozen. Soy Chicago ruda y cursi. Ajá. Y soy Ana. Y eres Ana. Así es. A mí me encanta Chicago. Durante mucho tiempo fue mi película favorita. Pero bueno, regresando al tema. Sí. En Inglaterra, la Feria de Bartolomeo era el sitio donde podían admirarse este tipo de espectáculos de fenómenos. Comenzaba el 23 de agosto, en la víspera del día de San Bartolomeo. Y durante esas 2 semanas, los comerciantes pobres rentaban sus locales para que los fenómenos se expusieran. Generalmente los sitios más codiciados eran los que se encontraban cerca de las tabernas. Una crónica de uno de estos ferias de Bartolomeo cita: a un lado del Black Raven en West Smithfield, que es una taberna, es traído por un barco veneciano desde el archipiélago el niño Hada. Supuestamente hijo de húngaros, pero intercambiado en los cuneros, tiene 9 años y no mide más de 1,5 pies, 45 centímetros.
Sus piernas, muslos y brazos son tan pequeños que vagamente miden más que el pulgar de un hombre adulto y su cara no es más grande que la palma de una mano. También se exhibía a la mujer de 3 pechos que podía lactar a voluntad a través de cada uno de ellos. Esas eran el tipo de grandes espectáculos que había en Inglaterra por aquellos tiempos. La cultura alrededor de estos espectáculos fue tan notoria que el diario Punch publicó en 1847 una teoría conocida como la deformitomanía. Pero bueno, el nombre artístico de hombre elefante fue escogido por el mismo Merrick, ya que decía que su mano derecha era casi del mismo tamaño y forma que la pata delantera de un elefante, además de que la piel de sus pies y piernas era gruesa y grumosa. Su madre también le contó que cuando tenía 6 meses de embarazo, un elefante del circo la derribó cuando pasaba cerca del mismo. Entonces, como que Joseph se quedó con esa idea de que hubo esta teoría de la impronta materna, ¿no? O sea, de que pasó algo en el embarazo. Su Delaware Punch. Su Delaware Punch, nada más que este fue el punch de una trompa de elefante. Por otro lado, Joseph describía su mano izquierda como proporcionada pero comparable a la mano de una niña de 10 años. Sus primeras presentaciones fueron en su natal Leicester, pero pronto comenzó a ganar dinero y a salir de gira por Inglaterra. Llegó a Londres en 1884 con el empresario Tom Norman, en el distrito oriental de Whitechapel, que es famoso porque 4 años después de que llegara Merrick, sería el sitio donde ocurrirían los crímenes de Jack el Destripador. La tienda donde era exhibido se encontraba justo frente al Hospital de Londres, donde trabajaba el otro protagonista de esta historia, el Dr. Frederick Tripps, quien se enteró del caso de Merrick por uno de sus alumnos y por su compañero cirujano Reginald Tuckett. La concurrencia de médicos al show de Merrick no era algo inusual. Según Tom Norman, cada día por la mañana y hasta las 3 de la tarde, un grupo de hombres de bata y sin sombrero se paseaban por la exhibición. Incluso John Bland Sutton, presidente del Real Colegio de Cirujanos y autor de un estudio sobre gemelos unidos, que antes se conocían como siameses, porque ya no les deben de decir siameses, escribió en sus memorias sobre la exhibición. Cuando Tripps acudió al espectáculo, encontró un cartel donde había un crudo dibujo de un hombre a la mitad de su conversión en elefante. Tripps recordó el cartel 40 años después en sus memorias diciendo: esta cruda producción presentaba a una temible criatura que solo podía encontrarse en una pesadilla. Había más hombre que bestia, y este hecho, que aún fuera humano, era el atributo más repelente de la criatura. No había una expresión de lástima por la deformidad ni lo grotesco de lo monstruoso. Simplemente se trataba de la insinuación odiosa de un hombre que se convierte en animal. Ahora, de esta descripción podemos tomar, yo creo que un par de notas. Ok. Una, por ejemplo, la expresión de lástima por la deformidad. Entonces, ahí la idea que se tenía comúnmente, pues era que uno tenía como que, vamos a decir entre comillas, como ver para abajo a las personas con alguna deformidad, ¿no? Y entonces, eso es una cosa, pero también menciona lo grotesco de lo monstruoso, como diciendo, no hay un monstruo como tal, no hay este Frankenstein, no hay este Drácula que nos levante el miedo o la curiosidad, ¿no? O sea, para Tripps este anuncio del hombre elefante era nada más enseñar algo deformado por enseñarlo, o sea, como porque nada más es, vean lo que ahí está. Situación que yo comparto, la parte de lo grotesco, de lo monstruoso. Yo fui un niño muy miedoso, pero hasta últimamente como que me han llamado las películas de terror, sí me gusta verlas. Con lo que no concuerdo nada es como esta situación de la lástima por la deformidad. Sí, no, o sea, lástima, o sea, como si te sintieras superior a alguien que es diferente a ti. Exactamente. Y finalmente yo creo que todos tenemos ahora sí que algo que nos enseñan en la genética es que todas las personas tenemos al menos alguna pequeña malformación menor. Si ustedes fueran con un genetista y los revisara así de pies a cabeza, seguro les encontraría alguna ahí
Yo ni me veo al espejo porque digo, ay no, ya me vi unas 2. Yo tengo, por ejemplo, yo en mis manitas tengo unas cosas que se llaman cojinetes fetales, que son como unas bolitas que me salen aquí de mis deditos. La verdad es que son muy, muy ligeras. O sea, de sus manos lo que llama la atención es la hiperlaxitud de articulaciones pequeñas y su piel aterciopelada. Que eso no es otra cosa más que una enfermedad de tejido conectivo. ¿Ven? Ya me diagnosticaron por andar hablando. Lo que la doctora quiso decir es que tengo las manos suavecitas y está raro que tenga las manos suavecitas y que mis deditos son como muy flexibles. Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? O sea, como que todos tenemos ahí alguna... Como todos, ahora sí. Exactamente, así que ahora sí está bien dicho decir como todos. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Un Otro defecto menor mío. defecto menor, no, que consideran como estético el hoyuelo de los cachetes. Ah, sí. Es una alteración de dónde está, pues, de cómo se formaron los músculos de la cara y mucha gente lo considera como que es Sí, es cierto, muy estético. no me acordaba de eso. Ya Y ahorita me acabo de en acordar. algunos es simétrico y en otros es Ajá, sí, asimétrico. hay gente que solo lo tiene como en una mejilla y hay gente que lo tiene en las dos, entonces pues ahí está otro. Resulta que cuando Frederick Trips llega al espectáculo de Merrick, se encontró con la sorpresa de que estaba cerrado y un niño que pasaba por la calle le dijo que la gente de Merrick seguramente se encontraba en una de las tabernas locales. Trips convenció al niño de buscar al hombre. O sea, en vez de ir él, mandó al chavito a buscar a la cantina. Total que el niño encuentra a Norman y Norman le dijo que le podía abrir la exposición de manera privada por el costo de un chelín. Un chelín en ese entonces valía 12 peniques y la cosa aquí es que estafara un poquito al Dr. Trips porque la entrada regular para ver a Merrick solo era de 2 peniques. Pero Trips, como era doctor y en ese entonces los doctores si eran ricos, pues accedió, pagó su chelín y programó la reunión. La historia de la primera reunión se encuentra en un libro escrito por el mismo Frederick Trips que se llama The Elephant Man and Other Reminiscences o El hombre elefante y otras reminiscencias, y cuando lo vio por primera vez Joseph tenía 21 años. Trips lo describió como la imagen misma de la soledad, encerrado en ese local solamente iluminado y calentado por la tenue luz azul de un mechero de bonsai. Podría ser un prisionero en una caverna y al mismo tiempo un mago mirando prófanas imágenes dentro de una fantasmagórica llama. Entonces, creo que aquí como que llama un poquito, ¿no? Esta situación de el prodigio y el demonio. Sí. Me gusta mucho esa descripción que hizo del mago, y algo que vamos a ver conforme avance este episodio es que Frederick Trips tenía corazón de poeta, que escribía muy bonito. Trips, cuando vio a Merrick, se imaginó que vería un hombre enorme por el apelativo de elefante. Sin embargo, Merrick no era más alto que el inglés promedio e incluso se veía más bajo por su tendencia a jorobarse. ¿Cuál es el inglés promedio? No sé en ese entonces qué tan altos eran, pero ponle tú que inglés promedio, según lo que busqué, creo que está en unos 78 o 1,80. O sea, sí son más o menos altos. Su característica más prominente era su cabeza. De su ceja crecía una enorme masa de hueso que impedía la vista del ojo derecho, mientras que de la parte trasera de su cabeza salía una bolsa grande de tejido esponjoso, muy similar a la coliflor café. Este tipo de lesiones hoy en día se conocen como tumores cerebroides, porque, pues, literal, parecen como tejido cerebral. Sí, o sea, se ven los sesos, dirían. La cabeza de Joseph era tan grande que tenía casi la circunferencia de su cintura. Además de esto, el habla de Joseph era complicada por una masa de tejido que crecía en su maxilar superior, que le ocluía parte de la boca, la que ya le habían operado, y entonces esa parte de su cara era lo que él decía que era su trompa, su cuerno de elefante. Según Trips, las expresiones de Joseph eran casi inexistentes. Escribió que, cito, su cara no era más capaz de expresión que un trozo de madera nudosa. ¿Ves cómo era súper poético? Pero ojete, o sea. No es para todo el público. O sea, es como si dijeras, no es que seas fea, es que la oscuridad de
de tus expresiones, en la pobreza de la belleza que encuentro en ti. O sea, No eres feo, eres difícil de ver. eres difícil de describir. Eres alternativo. Bueno, la espalda de Joseph tenía múltiples masas similares a las bolsas de monedas con esa misma apariencia de coliflor café. Según Trips, el brazo derecho de Joseph parecía el de un paciente con elefantiasis. La mano parecía más bien como una pala o una aleta. El pulgar parecía un rábano y los dedos podrían ser cualquier clase de tubérculo. Por otro lado, Trips concordaba con la descripción de Merrick de su mano izquierda y dijo que estaba delicadamente formada, con piel bonita. Una bella mano que cualquier mujer envidiaría. ¿Ves? Sin duda. Ya se redimió. Sí. Trips también describió que Merrick tuvo problemas en la cadera desde pequeño y que eso lo obligaba a usar un bastón, cito, quitándole cualquier medio de escape de sus tormentores. Trips le pidió a Merrick que lo visitara en la Escuela de Medicina de Londres, pero pensó que si Joseph salía a la calle sería asediado por la gente o confiscado por la policía. Era como el hombre de la máscara de hierro, según Trips, pero yo no vi esa película, no sé si tú la viste. No. Entonces ninguno de los dos entiende esa referencia. Generalmente, si contiene a Leonardo DiCaprio, la película no la veo. No, esa sí es una opinión muy impopular. Leo, te amamos. Bueno, yo te amo. No. Fíjate que la única, de las pocas que no he visto de él es precisamente la de El Renacido, por la que Y le esa dieron sí el la Oscar. vi. ¿Te gustó? No. ¿Por qué? Pues no soy de esas historias alternativas, dirías tú. Está bien. O sea, la fotografía está muy padre. No, pues mi chivolo es que... O sea, la película se me hizo una obra de arte. Uh-huh. Pero, o sea, la verdad, esas 3 horas que me la pasé ahí sentada, no. Pero bueno, Joseph tenía un disfraz para salir a la calle. Era una larga capa de color negro que llegaba hasta el piso, un par de pantuflas porque no se podía poner zapatos y una gorra lo suficientemente grande para cubrir el tejido de la frente, y de las orillas de la gorra caía una tela gris que le cubría la cara. Y aparte, esta tela gris tenía como un huequito para que pudiera ver. Entonces, así que ustedes digan súper discreto, pues no estaba su disfraz. Pero, pues la gente a lo mejor nada más decía, es un tipo raro. Uh-huh. No lo veían como alguien monstruoso, entre comillas. Entonces, para que pudiera llegar al hospital y al salón de clases sin problemas, Trips le dio su tarjeta para que dijera como vengo a ver al doctor Trips, ¿no? Y ya enseñara la tarjetita y lo dejaran pasar. Una vez en el salón, Trips tomó las primeras fotografías conocidas de Joseph y le pidió a Merrick presentarse frente a la Sociedad de Patología de Londres. Pero muchos criticaron al doctor diciendo que Joseph no tenía una enfermedad, sino que simplemente era un fenómeno. Era difícil entender lo que Joseph trataba de decir y no podía intuirse mucho de su inexistente expresión facial. Trips creía que Merrick tenía discapacidad intelectual y cuando finalmente lo envió en un taxi de regreso a su local, pensó que sería la última vez que lo vería, porque al día siguiente que regresó al mismo local, este ya estaba clausurado y el lugar estaba vacío. Merrick y Norman fueron reubicados en distintas ocasiones por la policía, ya que comenzó a reforzarse la idea de que los espectáculos de fenómenos eran inmorales. O sea, durante los 1850 como que tuvieron un boom y después ya hacia los 1880s como que ya se empezaron a ver que estaban mal. Entonces fue como esa evolución. Entonces Merrick se fue de Inglaterra en 1884 y viajó a Bélgica para probar suerte con un promotor de apellido Ferrari, nada que ver con el de los coches. Pero su estancia fue breve por el cierre constante de sus espectáculos. Resulta que Bélgica tenía leyes todavía más estrictas contra este tipo de shows. Entonces Merrick ya no era una fuente lucrativa de entretenimiento y eventualmente Ferrari le quitó todo su dinero y lo abandonó a su suerte. Joseph empeñó algunas pertenencias y apenas logró regresar a Inglaterra. Hay otras versiones que dicen que Ferrari le compró el boleto y luego se quedó con todo su dinero. Honestamente yo me voy más por la primera. Ok. Porque pues, o sea, no sé, sientes que es todavía más pasado de lanza como vete y el resto de mi dinero, no, ese no, y ya, te vas, ¿no? O sea,
no sé, siento que es más de ladrón honrado robarte todo así derecho. Sí, yo también creo eso. Sí, ¿no? Sí. Como dicen en la de Dark Knight, antes los criminales creían en algo. El regreso a Londres fue horrible. En el barco Merrick llamaba la atención con su atuendo negro y se le acercaban para levantarle la capa y ver lo que había debajo. Gente. Ajá. Entonces, pues lo que hacía es que buscaba rincones, se escondía ahí, pero pues ahora sí que nunca se libró de los curiosos que murmuraban palabras de miedo y asombro al verlo. Tenía unos pocos chelines, no tenía nada que comer ni nada que beber, y de acuerdo a la descripción que Trips dio después, a un perro perdido le habría ido mejor. Ay, no. Además, no sabía qué se suponía que hiciera en Londres. Según el mismo Merrick, conocía Londres tan bien como conocía Beijing, como de entender que pues nunca había salido a la calle, no sabía andar en Londres aunque vivió ahí, entonces también pues se puso a pensar que muy probablemente nadie le iba a querer rentar. Entonces lo que él quería era esconderse, tenía mucho miedo de los espacios abiertos y de las miradas de las personas. Total que llegó a Inglaterra y estando en la estación del tren de Liverpool Street, Merrick lo empezaron a acosar una muchedumbre. Y en esa estación Merrick dicen que pues tuvo como una especie de ataque de pánico y les empezó a decir: no soy un animal, soy un ser humano, y así como que se los empezó a repetir. Muy triste la cosa. Esa escena está muy Plasmada. Ajá, muy bien plasmada en la película. En la película El Hombre Elefante de David Lynch, exactamente. Bien, nos complementamos. Sí. Bueno, fue rescatado por la policía, lo llevan a la comisaría, Joseph se esconde en un rincón y el problema es que ahora la policía no sabe qué hacer con él. Por suerte, todavía tenía la tarjeta del Dr. Trips, toda la trae ahí en su bolsillo y entonces se las enseña a los policías dicen: ya sé a dónde mandar este cuate, mandan un mensajero al hospital para buscar a Trips y por fortuna Trips sí estaba en el hospital y lo que hizo fue pues llevárselo. Según el Dr. Trips, cuando él llegó por Joseph como que se tranquilizó, se puso contento y se relajó tanto al estar con él que se quedó dormido en el taxi en el camino al hospital. Trips le dio asilo dentro del hospital de Londres en un cuarto en el ático que estaba diseñado para ciertas emergencias como casos de delirium tremens, que es una condición que ocurre con la abstinencia con el alcohol, que es una de las teorías de la causa de muerte de Edgar Allan Poe. Hay una cerveza que se llama así, tiene un elefante rosa en la botella. La verdad es que es una cerveza muy fuerte, de esas que con una te pones ya medio borracho, o bueno, al menos si tienen como la cero tolerancia al alcohol que yo tengo. A ti, es lo que iba a decir, a ti cualquiera la primera se... ya. Sí, bueno, es que a mí se me sube el tepache. Pero bueno. Y el agua bendita. No, esa me quema. No tanto que se me suba. La deformidad de Merrick en este momento ya había empeorado bastante, ya le costaba trabajo cuidar de sí mismo. Sin embargo, pues no podía ser paciente del hospital porque en ese entonces el hospital de Londres no aceptaba pacientes crónicos ni casos que se consideraban incurables. Entonces Trips habló con Carl Gum, que era el director del hospital de Londres, que la verdad era un cuate bastante consciente, comprendió que Joseph pues no podía aventarlo a la calle así como así. Entonces lo que hizo fue que escribió una carta a The London Times y pidió apoyo para encontrarle hogar a Merrick, y la respuesta que recibió fueron donativos. Y entonces le llegaron, en un primer donativo le llegaron 250 libras, que para estos tiempos serían 30,000 libras, que son una la nota, si toman en cuenta que la libra está en 30 pesos, son como 1,000,000 de pesos. Y un caballero de apellido Singer le ofreció al hospital 50 libras al año, que son 6,000 libras actuales, para mantener a Joseph. Total que, según como lo describe Trips,
En la primera semana después de que Carl Gum mandó la carta, llegaron donativos suficientes para mantener a Joseph toda la vida. Entonces, hagan de cuenta que fue el primer Teletón. Total que el hospital lo dio de alta y le entregó una casa propia dentro del terreno del mismo hospital. Tenía su propio jardín, entonces era una casita chiquita. Ahí se le proporcionaron cuidados como baños diarios, que me dio mucha risa que Trips lo describe así como que, oh, es que se bañaba diario. Y también Joseph pudo cultivar ahí su gusto por la lectura, especialmente por las novelas románticas. Su otra literatura preferida era la Biblia, aunque no lo describen como que haya sido alguien como muy religioso, como que la leía en el sentido de que era como pues, cuentos, tradiciones, etc. Habemos personas que leemos la Biblia porque no nos gustan que nos cuenten las cosas, ni que nos las interpreten por nosotros. Exactamente. Sí, y yo pienso que la Biblia tiene partes como que, o sea, que son muy alegóricas y que está interesante de leer. O sea, por ejemplo, el clásico es el Apocalipsis, es un libro muy, muy alegórico, pero está padre como, o sea, leerlo y luego, no sé, a lo mejor buscas, bueno, yo soy mucho de buscar videos en YouTube, entonces buscas como una interpretación, ¿no? Y entonces te dicen, por ejemplo, que a lo mejor el 666 tiene que ver con Nerón y cositas así, pero bueno. Lo que no está padre es que si eres candidato a la presidencia, digas que ese es uno de tus libros preferidos, ¿verdad? No, señores, no. No hagan eso. Que bueno, ahorita al final de la historia vamos a ver que Merrick podría haber sido un buen candidato. Lo creería mucho la gente. Pero bueno, Trips recuerda que fue en este tiempo, que descubrió que Merrick era increíblemente inteligente y una persona muy sensible. Menciona que construyó una imagen ficticia de su madre e incluso llegó a decir, es una muy extraña mi apariencia, porque mi madre era muy hermosa. Entonces como que tenía, conforme fue leyendo, lo que Trips describe es que conforme fue leyendo estas novelas románticas y estas heroínas, como que empezó a integrar estos elementos a la memoria de su mamá. Ya. Trips menciona también en sus memorias que, cito, a pesar de que Joseph nunca conoció la felicidad y la diversión, no se convirtió en un misántropo maligno lleno de veneno y odio contra sus congéneres. Tampoco cayó en una desesperanza melancólica casi demente. Pasó a través del fuego sin rasguños y sus problemas lo hicieron solamente más noble. Trips también cuenta que Joseph siempre se preguntaba a dónde lo moverían después. Parecía no entender que esa casa dentro del hospital era realmente suya. Por otro lado, comprendió que su otra gran ansiedad era la mirada de las personas, porque una vez comentó que, cito, le gustaría irse a un asilo para ciegos o vivir en un faro. Eventualmente, el doctor ayudó a Joseph a mezclarse con la demás gente, a no temerles y a saber que su presencia era notada como la de un amigo o un conocido. Ahorita que dijiste que sus malas experiencias solo lo hacían más noble, una de mis mejores amigas, que ya falleció por cáncer de pulmón, ella decía que el dolor propio te hace más sensible al dolor ajeno. Y pues sí, o sea, al menos en caso de Merrick, en mi caso, sí lo creo, definitivamente. Sí. Saludos a Gaby, que sé que me está escuchando. A donde quiera que esté. Yo creo que es muy cierto. Yo creo que hay situaciones que cuando uno las vive, como que comprende mejor qué es lo que probablemente siente la otra persona. O sea, a lo mejor no puedes decir el clásico yo he estado ahí, porque a lo mejor también es un poquito como condescendiente o como se diga. Pero puedes decir, ok, o sea, te escucho. Claro. Y más o menos tengo la idea de qué es lo que estás pasando, ¿no?
Entonces sí, o sea, siempre es más fácil construir la empatía desde la experiencia propia. Bien dice ese bonito refrán que nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, pues, Joseph Merrick era una persona que ahora sí que no podía uno llegar a contarle que se sentía estar aislado, porque pues, él vivía así toda su vida. Joseph después escribió una carta agradeciendo el apoyo del público y fue haciéndose notorio en los periódicos. Entonces empezó a recibir muchas visitas, incluyendo a gente de la nobleza. Le llevaban flores y adornos para su casa, pero lo que lo hacía más feliz eran los libros. En un punto recibió a la princesa Alejandra de Gales y después de su primera conversación entablaron una amistad que incluía la costumbre de intercambiar postales navideñas durante los años que le restaron de vida. Trips continuó siendo su amigo y su médico, pero estaba preocupado por la progresión de sus síntomas. El crecimiento de su cabeza le había hecho casi imposible mantenerla sobre su cuello. A pesar de esto, en sus últimos años de vida, Merrick pudo conocer el bosque, ya que un guardabosques accedió a hospedarlo en su cabaña. Era un lugar seguro porque el bosque era un área restringida, y Trips cuenta que estos fueron quizá los días más felices de la vida de Joseph Merrick. 6 meses después de regresar de este retiro, Joseph falleció pacíficamente en su casa, el 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad. El doctor Frederick Trips no pudo determinar qué enfermedad era la que le afectaba, solo supo que al quedarse dormido su cabeza ocluyó sus vías respiratorias y eso fue lo que le causó la muerte. Lo que dice Trips es que ya al final Joseph dormía como sentado, con la cabeza entre las rodillas como para soportar el peso y que no le tapara las vías aéreas. Y dice que una de las cosas que Joseph como que le comentaba era que a él le gustaría mucho dormir con el resto de la gente. Entonces Trips, en su descripción de este momento de cuando ocurre la muerte de Joseph, lo que él dice es que muy seguramente ese día él intentó dormir con el resto de la gente y eso fue lo que hizo que se ahogara. Pues se fue a su manera. Sí, y aparte fundó el Club de los 27, toma eso Robert Johnson, toma eso Kurt Cobain y todos los demás que están ahí. Sí. Él lo recibió con su manita de niña y su otra mano de elefante y los dio muchos abrazos. Trips indicó que el cuerpo de Joseph debía ser conservado en forma de moldes, ya que era probable que en un futuro se encontrara su verdadero diagnóstico. El esqueleto de Joseph hoy en día se encuentra conservado en el Museo de Patología del Hospital de Londres. De acuerdo a la historiadora Joan B. Gorman-Govin, los restos de Merrick que tuvieron sepultura fueron depositados en una fosa común, donde curiosamente se encuentran también Mary Ann Nichols y Catherine Dawes, dos de las víctimas de Jack el Destripador. Durante muchos años se especuló sobre el diagnóstico de Joseph Merrick, y el primero que debía descartarse era una enfermedad que se conoce como elefantiasis, porque aunque el apodo es de hombre elefante y podría sugerirnos que tenía elefantiasis, la elefantiasis es una enfermedad tropical que la provoca un gusanito que transmiten los mosquitos, pero pues Inglaterra no es así que ustedes digan un lugar ultratropical, entonces pues es poco probable que haya tenido realmente elefantiasis. La elefantiasis provoca el crecimiento del tejido porque este gusanito, que se llama Agujereria bancrofti, este gusanito destruye el sistema linfático, que es el que recoge todo ese líquido extra de los tejidos, y entonces el agua se empieza a acumular en las piernas sobre todo y pues se ve así grueso. Ahí les dejo las imágenes en el Instagram para no agotarme tratando de describirles esta enfermedad porque seguramente lo estoy haciendo muy mal. Después de que Joseph muere, se consideró que padecía una enfermedad de origen genético recientemente descrita para ese entonces, que se conoce como neurofibromatosis o también como enfermedad de von Recklinghausen. Friedrich Daniel von Recklinghausen, perdonen mi alemán, era un profesor de patología de la Universidad de Estrasburgo. En 1882 describió una nueva enfermedad caracterizada por la aparición de tumores en los nervios, llamados neurofibromas,
además de la presencia de tumores abultados en la piel. Junto con esto había cambios en el pigmento de la piel y estos cambios en el pigmento de la piel se conocen como manchas café con leche. Recklinghausen no llegó a determinar el origen de la enfermedad, pero su nombre quedaría ligado a ella por mucho tiempo, incluso todavía hay quien le dice así. Honestamente la mayoría preferimos neurofibromatosis, la verdad es que los dos están igual de difícil de decir, pero pues bueno, así la cosa. Sin embargo, hoy en día es muy poco probable que el propio doctor Recklinghausen hubiera diagnosticado a Merrick con su enfermedad, porque Joseph era un caso muy extremo. En 1885, el dermatólogo Henry Radcliffe Coker sugirió que este podría ser el padecimiento que afectaba a Joseph. Y en 1909, el doctor Parks Weber era un conocido de enfermedades raras. Vamos a decir que era un protogenetista, era nuestro tatarabuelito. Él estaba en el Hospital Alemán de Londres y él publicó un artículo en el British Journal of Dermatology donde menciona que el caso más célebre de neurofibromatosis tipo 1 es el del hombre elefante, Joseph Merrick. A partir de este artículo del Dr. Weber, todo mundo se casó con la idea de que Joseph Merrick había tenido neurofibromatosis. Uh-huh. Casi 100 años después de que Joseph llegara a Londres, en 1980, se estrena la película que mencionamos hace un rato, El hombre elefante de David Lynch, también protagonizada por Anthony Hopkins cuando era joven, porque sí, fue joven. Y durante este tiempo, una asociación de pacientes con neurofibromatosis decidió realizar una exhibición de la película para crear conciencia sobre la enfermedad. Entonces fue como, ¿quieres conocer qué es la neurofibromatosis? Tienes que ver El hombre elefante. Cosa que no salió como ellos esperaban, porque cuando exhiben la película ante un grupo de pacientes, los pacientes empezaron a acordarse de cuando les hacían bullying, en la secuencia donde se burlan de Merrick, pero por el lado amable, la Asociación de Neurofibromatosis sí recibió más atención, empezó a recibir donativos, y entonces pues se empezó a hablar de la enfermedad, se empezó a crear más investigación. Entonces yo creo que esto es bueno, o sea, yo creo que a lo mejor aunque no sean representaciones exactas de las enfermedades, creo que traerlas como al colectivo o a la cultura siempre es como útil, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, sobre todo si es... O sea, las donaciones están saliendo de una buena intención. Uh-huh, exactamente. Tal vez no del mejor ejemplo, pero sí de una buena intención. Ajá, sí. O sea, por ejemplo, digo, en el segundo episodio, Lorenzo O'Donnell pues trajo al colectivo la idea de que existe la adrenoleucodistrofia. Claro. No sé si has visto una que se llama Despertares con Robert De Niro y Robin Williams. No. Bueno, esa habla de... Pareciera como un estilo de parkinsonismo, de enfermedad de Parkinson. Ya, luego lo hablaremos en algún episodio. Pero también como que trajo un poquito pues al consciente colectivo, ¿no? O por ejemplo, Filadelfia, Dallas Buyers Club, The Normal Heart, como que todas han traído más o nos han acercado un poco más a, por ejemplo, la experiencia en el VIH, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en general es bueno que se ilustren ciertas enfermedades que a lo mejor no son tan comunes, entre comillas, pero que hay mucha gente que las padece. Uh-huh. O por ejemplo, últimamente el caso de Bonder con el síndrome de Treacher-Collins. No vi la película. Yo tampoco, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, sí, o sea, bueno, en el caso de neurofibromatosis, ¿cada cuánto veías un paciente con NF1? Diario. Exacto. A diario veíamos en la consulta neurofibromatosis tipo 1. Uh-huh. Es una condición muy frecuente y mucha gente que la tiene no sabe que la tiene porque es muy variable. Uh-huh. Pero bueno, durante la década de los 80 precisamente empezó a existir este debate sobre si realmente tenía neurofibromatosis Joseph Merrick.
dos doctores, el doctor Mike Cohen y el doctor John Tibbles, estaban estudiando en esta década una condición recién descrita conocida como síndrome de Proteus, y se dieron cuenta que muchos de sus pacientes habían sido diagnosticados erróneamente precisamente con neurofibromatosis. Entonces, eventualmente publicaron un artículo también en el British Medical Journal que se llamó El síndrome de Proteo, el hombre elefante diagnosticado. La teoría de Cohen y Tibbles fue muy bien recibida por varios neurólogos clínicos, sobre todo porque evitó ligar a el hombre elefante con la neurofibromatosis, porque algunos pacientes con neurofibromatosis como que se espantaban. O sea, era así como que no quiero yo padecer lo tan grave como lo tuvo Joseph Merrick, ¿no? Ajá. Y entonces como que romper esta relación para los pacientes con neurofibromatosis en cierto sentido fue como beneficioso, porque ya no estaban tan asustados. Por otro lado, el doctor Gordon Seward en Londres, él estaba convencido de que Joseph sí había tenido neurofibromatosis, e incluso envió una carta al British Medical Journal para debatir las conclusiones de Cohen y Tibbles. Para llevar el debate al final, Seward, Cohen y Tibbles decidieron recuperar las muestras de piel que el Dr. Tripps había guardado en formol, con la esperanza de hacer un estudio genético que develara de una vez por todas el misterio. Sin embargo, las muestras se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, entonces no hubo nada que estudiar. Después agarraron el cráneo de Joseph, que estaba en el Museo de Patología. Ajá. Vieron que uno de los dientes todavía estaba en buenas condiciones y dijeron, vamos a sacarle el DNA al tejido del diente, y no sirvió. Entonces, de acuerdo a una publicación de la revista Gene del año 2014 y otra de JAMA Dermatology del 2017, realmente nunca se había esclarecido el diagnóstico de Joseph Merrick, pero se ha acordado que su verdadero padecimiento fue el síndrome de Proteus. Ahora, yo me acuerdo que tú alguna vez me contaste que sí le habían buscado el gen de neurofibromatosis, Sí. pero que estaba normal, o sea que no, aparentemente sí, o sea, no tenía neurofibromatosis. el estudio molecular para NF1 o neurofibromatosis tipo 1 fue negativo. Uh-huh. Entonces, por exclusión llegaron a la conclusión de que era Proteus. Sí, o sea, eso era lo que más o menos como que fue el consenso, ¿no? Así como, pues neurofibromatosis no es, pero lo más seguro es que sea Proteus. Ajá. El asunto del síndrome de Proteus es que el síndrome de Proteus no afecta a todas las células del cuerpo, entonces a lo mejor logramos sacar ADN donde el gen que está afectado en el síndrome de Proteus pues está normal, pero si a lo mejor viera en otro tejido, pues vería que está anormal, ¿no? Sí. Entonces por eso es medio difícil hacer este diagnóstico, digamos así, fehacientemente. Uh-huh. Bueno, independientemente del diagnóstico de Joseph Merrick, la historia del hombre elefante es una de un hombre que no doblegó su espíritu a pesar de las acciones de sus congéneres y mantuvo su esencia intacta, agregando a ella solo lo que lo hizo feliz. Pero también es la historia de una sociedad que está fascinada por aquello que teme, pero no logra preguntarse por qué le tiene miedo. Hermann Hesse dijo una vez que cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Es por eso que quizás se prefiera mantener distancia o aislar completamente el objeto que nos aterra. El problema es que cuando aquello que tememos es otra persona o grupo de personas, olvidamos precisamente que siguen siendo personas. Y quizá al tratarlas como tales, les perdamos el miedo y descubramos que somos muy similares a ellos. Y esa es la historia de Joseph Merrick. Muchas gracias. Me encantó el final. Me inspiré un poco. Me encantó. Y la verdad es que como ibas a estar tú de invitada, por eso busqué la cita de Hermann Hesse, que ya me acordé que el apellido se pronuncia Hesse. Gracias. Porque uno de tus libros favoritos es El lobo estepario. Sí, de mi Hermann segundo Hesse. libro favorito. Entonces ya tienen ahí una recomendación de la doctora Ayala, que es El lobo estepario de Hermann Hesse. Algo que siempre dice cuando recomienda ese libro es que se aguanten a llegar al final.
Sí. El Lobo Estepario es un libro que me recomendó mi mamá. La verdad es que yo estaba pasando por un episodio de depresión muy fuerte y yo soy de una personalidad que no acepta sugerencias, ¿no? O sea, lo que yo digo es absoluto y ya, a excepción de mi marido, que la verdad es que yo lo escucho, lo tomo en cuenta y siempre, siempre es hacerlo sentir importante, ¿no? Pero con el resto del mundo no tengo esa La paciencia. concesión. Ajá. Y mi mamá fue así como, lee Lobo Estepario. Y yo primero la había dejado en una pausa y cuando estaba en ese momento de mayor tristeza dije, creo que es momento de leer Lobo Estepario. Y lo empecé a leer y lo empecé a leer y la verdad es que me sentí fascinada con el hecho de identificarme con alguien, ¿no? O sea, dice que Harry Haller es el lobo estepario porque es un hombre que le gusta ser libre, que le gusta vivir bajo sus propias reglas y no le gusta seguir los dogmas sociales, pero que a la vez anhela y extraña cuando no está siendo parte de un círculo social. Entonces, que es como esa dualidad que tiene y a eso le llama el lobo estepario. Este es un libro que cuando tú lo empiezas a leer y vas a la mitad, o sea, es muy triste porque es un libro solo y que no te da esperanza a que termine de otra manera más que en su soledad. No les voy a decir el final, sin embargo, este libro lo deben de leer, pero con el objetivo de llegar al final. Si no tienen un carácter que aguante leer cosas difíciles cuando están tristes, no lo lean porque sí es como para hacerlos que se suiciden, la verdad. Pero si llegan al final, encontrarán cuál es el verdadero sentido de la vida para los que somos lobos esteparios. Eso es como... Sí es catártico el final. Sí. Sí hay como ese cierre... pues sí, o sea, como ese cierre. Sí, es catártico y es genial porque no es algo que tú ves venir. O sea, no se esperen juegos artificiales ni nada. O sea, esto es de inteligencia emocional. Ok. Y también ayer, si siguen a Pam, ayer subió también nos leyó un fragmentito de otro libro que apenas acaba de terminar, de Isabel Allende. ¿Nos quieres dar tu reseña? Sí, fue Mujeres del alma mía. Este libro lo decidí leer porque tengo muchos compromisos encima y hay días que me siento completamente agotada físicamente, pero abrumada por la responsabilidad de mis compromisos, como ser líder en la maestría, como ahora el nuevo puesto que tengo, como la consulta, como ser juez en un concurso internacional. O sea, no sé decir que no a los compromisos, claramente. Y estar estudiando estadística, la verdad que no es mi hit y necesitaba algo que me ayudara a recargar el cerebro. Y para mí los libros siempre son la mejor terapia. Yo no voy con terapeutas, sí tengo psiquiatra, no voy con terapeuta, pero para mí de los libros he tenido mejor terapia que de cualquier persona. Y decidí leer Mujeres del alma mía de Isabel Allende porque Isabel Allende es una increíble mujer feminista, izquierdista, y este libro se trata sobre aquellas mujeres que la inspiraron
a ser así de aguerrida y de feminista, ¿no? Habla sobre la libertad de un ser humano, pero sobre todo la libertad de ser mujer, la libertad de disfrutar la sexualidad, incluso a sus 79 años, hablando de eso, la diversidad sexual y su normalidad, y de cómo debemos de ser empáticos. Finalmente termina con una reflexión sobre la pandemia, porque el libro lo escribió en marzo del 2020, y en pocas palabras dice algo que siempre he repetido desde que fue como el máximo pico de la primera ola. Fue que esta pandemia no puede ocurrir así por así. O sea, esta pandemia tiene un mensaje más allá de exponer las carencias gubernamentales, las carencias de valores personales. Va más allá y se hace hincapié en la necesidad de ser empáticos. Entonces, es algo que yo pienso, es algo que complemento con algo que siempre digo, que es que el amor al prójimo no debe de ser inherente a una religión, sino a la naturaleza humana. Y si no aprendemos que ese es el mensaje de esta pandemia, van a venir otras 2 pandemias y se va a acabar la especie humana y jamás habremos aprendido. Exactamente. Que justamente esa fue la parte que leíste ayer en tu live. Creo yo que sí se guardó en tu... Sí, ahí está guardado. Entonces, váyanse a dar una vuelta al Instagram de Pam, es @genética_ayala, ahora sí lo dije bien. Sí. Y bueno, ahora sí que retomando el asunto de los monstruos, yo nada más les recomiendo que se den una vuelta por algunas historias de Lovecraft, que Lovecraft justamente decía que el temor más grande del ser humano es aquello a lo que no conoce. Entonces, yo les recomendaría que lean, por ejemplo, La ciudad sin nombre. Está muy bien escrito, es muy padre cómo lleva Lovecraft al lector a imaginarse estar en ese desierto dentro de esa ciudad antigua donde aparentemente vivieron seres que no podemos ni siquiera imaginarnos. Entonces, pues ahí tienen 3 grandes recomendaciones para que se echen una leída en su combi o en su camión. No vayan a leer si van manejando, eso no es buena idea, pero si van manejando, pues pueden escuchar este podcast. Entonces, pues muchas gracias, Pam, otra vez por acompañarme, y cuídense mucho y sigan pensando en grande. Muchas gracias por tenerme aquí, y bueno, la última parte para que vean que no solo digo guarradas, sino también leo. Adiós. Adiós.